Nosotros somos el Laboratorio de Tumores Hepatobiliares, trabajamos en el Centro del Cáncer en Salamanca y nuestra vía de investigación se centra en el estudio de los mecanismos implicados en la progresión y en la resistencia del colangiocarcinoma. Este es un tumor que se desarrolla en las vías biliares dentro del hígado y es un tumor muy agresivo y con muy mal pronóstico, fundamentalmente porque se detecta en estadios muy tardíos. Es un tumor asintomático en etapas tempranas, de manera que cuando el paciente es diagnosticado es demasiado tarde y la mayoría de los pacientes no pueden someterse a cirugía para extirpar el tumor. Esto hace que la mayoría de los pacientes tengan que recibir una serie de terapias que se han aprobado en primera línea hace un par de años, que están compuestas por quimioterapia y por inmunoterapia. El problema es que el colangiocarcinoma intrahepático es un tumor muy resistente, lo que hace que la mayoría de estas terapias no tengan una eficacia demasiado elevada y esta falta de eficacia en las terapias hace que la supervivencia de los pacientes sea muy corta. Uno de los principales problemas que presenta el colangiocarcinoma intrahepático es la elevada quimioresistencia que presenta frente a prácticamente todos los fármacos que se han estudiado hasta ahora. Esta resistencia puede ser de dos maneras. Hay un tipo de resistencia que es una resistencia innata o primaria, que es la que presentan los pacientes. Los pacientes, cuando son tratados, directamente no responden y el tumor sigue progresando. Luego hay otro tipo de resistencia, que es la resistencia secundaria o adquirida, que es la que presentan ciertos pacientes que cuando se tratan con las terapias los tumores responden, se reducen en tamaño, pero de alguna manera después desarrollan mecanismos de quimioresistencia que los vuelven resistentes a esas terapias y consiguen progresar. Nosotros en este caso nos hemos centrado en estudiar un mecanismo implicado en la resistencia innata que está mediado por el microambiente tumoral. Tradicionalmente los tumores se habían considerado generados por la célula tumoral, que efectivamente es la que inicia el tumor y la que desarrolla todo el proceso carcinogénico. Sin embargo, en las últimas décadas se ha visto que además de la célula tumoral, en el tumor hay una serie de tipos celulares que rodean a esas células tumorales y que les dan soporte, la ayudan a crecer, a multiplicarse y la ayudan también a resistir a las terapias. En este microambiente tumoral, en el caso del colangiocarcinoma, es muy importante una célula que se llama fibroblasto. Es una célula muy abundante, es una célula que produce una serie de factores que ayudan a las células tumorales a crecer y que ayudan a las células tumorales, sobre todo, a resistir a diferentes tipos de terapias. Además, estos fibroblastos producen una sustancia que se conoce como matriz extracelular, que está formada por distintos tipos de proteínas y que ayudan a generar una especie de escudo que protege al tumor de diferentes tipos de tratamientos. Hace unos años nuestro grupo publicó un artículo en el que vimos que había una proteína que se conoce como CEB1, que generalmente se estudia en células tumorales, y nosotros efectivamente vimos que CEB1 tenía un papel en incrementar la agresividad y la invasividad de las células tumorales. Pero en ese artículo también observamos que esta proteína CEB1 se expresaba en células del microambiente tumoral. En ese artículo lo que vimos fundamentalmente es que CEB1 se expresaba en muchos tipos de fibroblastos y además estaba involucrado en la comunicación intercelular entre las células tumorales y los fibroblastos, lo que ayudaba a progresar al tumor. En este segundo artículo que acabamos de publicar, lo que nos centramos es en estudiar el papel de CEB1 en la quimioresistencia mediada por estos fibroblastos. En la primera parte de este estudio nos hemos centrado en estudiar más detenidamente la expresión de CEB1 en muestras de pacientes de colangiocarcinoma intrahepático. Lo que hemos observado es que CEB1 se encuentra expresado en fibroblastos de este tumor independientemente del estadio tumoral, lo que puede representar que esta proteína juega un papel desde el inicio hasta estadios tardíos del desarrollo de este tumor. Efectivamente, además, hemos utilizado modelos in vitro con líneas de fibroblastos inmortalizados en los que hemos empezado a estudiar ese papel de CEB1 en cuanto a la quimioresistencia. Para ello utilizamos un modelo que hemos puesto a punto recientemente en el laboratorio que se conoce como esferoide, que es un modelo tridimensional en el que mezclamos células tumorales con fibroblastos para generar estos esferoides que luego exponemos a los distintos tratamientos o a diferentes modelos experimentales para analizar la funcionalidad de los dos tipos celulares. Este modelo nos ha permitido ver que efectivamente los fibroblastos con elevados niveles de expresión de CEB1 son capaces de proteger a las células tumorales, mientras que los fibroblastos que expresan en niveles bajos de CEB1 incrementan la sensibilidad de los esferoides a las terapias. Además, lo que hemos visto mediante nuestros estudios moleculares es que CEB1 regula la expresión de BCL2,
que es una proteína que actúa incrementando la supervivencia o fomentando la supervivencia de las células, de tal manera que el tándem C1-BCL2 protege a los fibroblastos de los efectos perniciosos de esta quimioterapia. En la parte final del estudio hemos intentado centrarnos en buscar una alternativa terapéutica para frenar este mecanismo de quimioresistencia. Por suerte para nosotros existe un fármaco denominado venetoclax, que está en ensayos clínicos en algunas patologías y que inhibe de forma específica las funciones de BCL2. De tal manera que cuando nosotros exponíamos tanto a los fibroblastos aislados como a los esferoides formados por células tumorales y fibroblastos a este venetoclax, éramos capaces de reducir esa resistencia y de incrementar la sensibilidad tanto de los fibroblastos como de los esferoides a las terapias actuales de colangiocarcinoma, a esa gencitabina, a esa mezcla de gencitabina y cisplatina. Aunque en nuestro estudio hemos identificado un nuevo mecanismo de quimioresistencia mediado por C1 que podría suceder de manera virtual en todos los pacientes de colangiocarcinoma porque hemos sido capaces de detectar la expresión de esta proteína en todas las muestras que hemos analizado, todavía quedan una serie de análisis que llevar a cabo antes de llevar estas terapias a un potencial ensayo clínico.